Capítulo 4. Thomas se apoyó en el árbol mientras esperaba a Chuck. Recorrió con la vista el claro, aquel nuevo sitio de pesadillas donde, al parecer, estaba destinado a vivir. Las sombras de los muros se habían alargado considerablemente, y ahora subían por los lados de las paredes de rocas cubiertas de hiedra que había al otro lado. Al menos aquello le ayudaba a orientarse. El edificio de madera se encorvaba en la esquina noroeste, y al suroeste, en un rincón sombrío, había un bosquecillo. La zona de la granja, donde unos cuantos trabajadores aún andaban con cuidado entre los campos, se extendía por toda la cuarta parte noroeste del claro. Los animales estaban en la esquina suroeste, mugiendo, cacareando y aullando. Justo en medio del patio, el agujero de la caja aún estaba abierto, como si le invitara a volver a meterse dentro de un salto para marcharse a casa. Al lado, a tal vez 6 metros al sur, había un edificio achaparrado, hecho de ásperos bloques de cemento, cuya única entrada era una puerta amenazadora de hierro, y no había ventanas. Un pomo grande y redondo, que se asemejaba a un volante de acero, indicaba el único modo de abrir la puerta, como si fuera de las que se encuentran en el interior de un submarino. A pesar de lo que había visto hacía un rato, Thomas no supo qué era más fuerte, si la curiosidad de saber lo que había dentro o el terror de averiguarlo. Acababa de centrar su atención en las 4 aberturas inmensas que había en medio de los muros principales del claro, cuando llegó Chuck, con un par de bocadillos sostenidos contra el pecho, unas manzanas y 2 tazas de metal con agua. La sensación de alivio que inundó a Thomas le sorprendió. No estaba completamente solo en aquel sitio. A Fritanga no le ha hecho mucha gracia que invadiera su cocina antes de la hora de cenar, dijo Chuck, que se sentó junto al árbol y le hizo una señal a Thomas para que hiciera lo mismo. Le hizo caso y cogió un sándwich, pero vaciló al volverle a la cabeza la monstruosa imagen de lo que había visto en la choza. Sin embargo, el hambre no tardó en vencerle, y le dio un gran mordisco al bocadillo. El maravilloso sabor del jamón, el queso y la mayonesa le llenó la boca. «Jo, tío», dijo Thomas con la boca llena, «me estaba muriendo de hambre». «Ya te lo había dicho». Chuck le dio un bocado a su propio sándwich. Después de un par de mordiscos más, Thomas finalmente le hizo la pregunta que había estado pensando todo el rato. ¿Qué le pasa a ese tal Ben? Ya ni siquiera parecía humano. Chuck le echó un vistazo a la casa. «La verdad es que no lo sé», masculló distraído. «No lo he visto». Thomas sabía que el chico no estaba siendo sincero, pero decidió que no iba a presionarle. «Bueno, tampoco querrías verle, eso seguro». Continuó comiendo, masticando las manzanas, mientras estudiaba los enormes cortes de los muros. Aunque costaba distinguirlo desde donde él estaba sentado, había algo raro en los bordes rocosos de las salidas hacia los pasillos exteriores. Notó una incómoda sensación de vértigo al mirar las imponentes paredes, como si se cerniera sobre ellas en vez de estar sentado a sus pies. «¿Qué hay ahí fuera?», preguntó, rompiendo por fin el silencio. «¿Es esto parte de algún castillo enorme o algo por el estilo?». Chuck vaciló. Parecía incómodo. Nunca he salido del claro». Thomas hizo una pausa. «Estás ocultando algo», contestó por fin. Se acabó el bocadillo y dio un buen trago de agua. La frustración por no recibir respuestas de nadie le estaba empezando a sacar de quicio, pero aún era peor pensar que, aunque obtuviera las respuestas, no sabría si le estaban diciendo la verdad. «¿Por qué sois tan reservados?». «Así son las cosas. Todo es un poco raro por aquí, y la mayoría no sabemos mucho, ni la mitad de mucho». A Thomas le fastidió que a Chuck no pareciera importarle lo que acababa de decir. ¿Qué le pasaba a esta gente? Thomas se puso de pie y empezó a caminar hacia la abertura del este. Bueno, nadie ha dicho que no pueda echar un vistazo. Tenía que averiguar algo, o iba a volverse loco. ¡Espera!, gritó Chuck, y echó a correr para alcanzarle. «Cuidado, estas cositas están a punto de cerrarse». Parecía que le faltaba el aliento. «¿De cerrarse?», repitió Thomas. «¿De qué estás hablando?». «De las puertas, pingajo». «¿Las puertas? Yo no veo ninguna puerta». Thomas sabía que Chuck no estaba inventándose nada. Sabía que estaba obviando algo evidente. Empezó a preocuparse y advirtió que había minorado la marcha, que ya no estaba tan impaciente por llegar a los muros. Entonces, ¿cómo llamarías a esas grandes aberturas? Chuck señaló los enormes huecos que habían entre las paredes. Ahora estaban a tan solo 9 metros de distancia. ¿Las llamaría grandes aberturas?, respondió, intentando contrarrestar su incomodidad con sarcasmo, pero sintiéndose desilusionado al ver que no funcionaba. «Bueno, pues son puertas. Y se cierran cada noche». Thomas se detuvo al pensar que Chuck tenía que haberse equivocado. Alzó la vista, miró a un lado y al otro y examinó los inmensos bloques de piedra mientras aquella molesta sensación se convertía en terror absoluto. «¿A qué te refieres con que se cierran?». «Lo verás con tus propios ojos en un momento. Los corredores no tardarán en volver, y luego esos grandes muros se moverán hasta que se cierren los huecos». «Estás como una cabra», farfulló Thomas.
No entendía cómo iban a moverse aquellas paredes gigantescas, y como estaba tan seguro de que era imposible, se relajó al pensar que Chuck tan solo le estaba tomando el pelo. Llegaron a una enorme separación que daba otros caminos de piedra en el exterior. Thomas se quedó boquiabierto, con la mente libre de cualquier pensamiento al verlo directamente. «Esta es la puerta este», dijo Chuck, como si estuviera revelando con orgullo una obra de arte que él mismo hubiese creado. Thomas apenas le oyó, impactado por lo mucho mayor que le parecía de cerca. El corte en la pared, de al menos unos 6 metros de ancho, subía hacia arriba, muy por encima de sus cabezas. Los bordes que rodeaban la inmensa abertura eran lisos, salvo por un extraño dibujo que se repetía en ambos lados. En la parte izquierda de la puerta este, había taladrados en la roca unos agujeros profundos de varios centímetros de diámetro, separados a unos 30 centímetros de distancia entre ellos, que empezaban cerca del suelo y continuaban hasta arriba del todo. En la parte derecha de la puerta sobresalían unas barras del borde de la pared, también de varios centímetros de diámetro, con la misma forma que los agujeros que tenían enfrente. Estaba claro para qué servían. «¿Estás de broma?», preguntó Thomas con el miedo, golpeándole de nuevo las tripas. «¿No estabas engañándome? ¿De verdad se mueven las paredes?» «¿A qué otra cosa iba a referirme?» A Thomas le estaba costando mucho aceptar aquella posibilidad. «No sé. Me imaginaba que habría una puerta que se cerraría de fuera hacia adentro, o una mini pared que saldría de la grande. Pero ¿cómo van a moverse estos muros? Son enormes, y parece que lleven aquí 1000 años». Y era espeluznante la idea de que aquellas paredes se cerraran y le dejaran atrapado dentro de aquel sitio llamado el Claro. Chuck echó los brazos hacia arriba, claramente frustrado. «No lo sé. Se mueven y punto. Encima, hacen un ruido chirriante que resulta infernal. Lo mismo ocurre en el laberinto, donde las paredes cambian también todas las noches». Thomas, cuya atención de repente fue atraída por un nuevo detalle, se volvió hacia el joven. «¿Qué acabas de decir? ¿Eh? Lo acabas de llamar laberinto. Has dicho, lo mismo ocurre en el laberinto». Chuck se ruborizó. «Ya me he hartado de ti, me he hartado». Y se fue caminando hacia el árbol que acababan de dejar. Thomas le ignoró, más interesado que nunca en el exterior del Claro. ¿Era un laberinto? Delante de él, a través de la puerta este, distinguió unos pasillos que iban hacia la izquierda, a la derecha y todo recto. Las paredes eran similares a las que rodeaban el Claro, pero el suelo estaba hecho de los mismos bloques de piedra enormes que había en el patio. Incluso parecía más hiedra ahí fuera. A lo lejos, los cortes en las paredes daban a otros senderos, y más allá, quizás a 100 metros o así, el pasillo recto llegaba a un callejón sin salida. «Parece un laberinto», susurró Thomas, casi riéndose para sus adentros. Como si las cosas no pudieran ponerse más raras. Le habían borrado la memoria y la habían metido en un laberinto gigante. Era una locura tan grande que hasta le hacía gracia. Le dio un vuelco el corazón cuando, de improviso, apareció un chico doblando una esquina para entrar en el pasillo central, desde una de las desviaciones de la derecha, corriendo hacia él, en dirección al Claro. Sudoroso, con la cara roja y la ropa pegada al cuerpo, el chico no aminoró la marcha y apenas miró a Thomas al pasar por su lado. Se dirigió directamente al edificio achaparrado de cemento situado junto a la caja. Thomas se dio la vuelta con los ojos clavados en el corredor agotado, sin estar seguro de por qué le había sorprendido tanto aquel nuevo acontecimiento. ¿Por qué no iba a salir la gente para examinar el laberinto? Entonces se dio cuenta de que otros entraban por las 3 aberturas restantes del Claro, todos corriendo y tan hechos polvo como el tipo que acababa de pasar a toda velocidad por su lado. No podía haber nada bueno en el laberinto si aquellos tíos llegaban tan rendidos y agotados. Observó con curiosidad mientras se reunían en la gran puerta de hierro del pequeño edificio. Uno de los muchachos giró la rueda oxidada y gruñó por el esfuerzo. Antes, Chuck había comentado algo sobre unos corredores. ¿Qué estarían haciendo allí fuera? La gran puerta por fin se abrió, y con un chirrido ensordecedor del metal contra el metal, los chicos la abrieron del todo. Desaparecieron dentro y la cerraron de un portazo. Thomas se quedó con la vista fija, mientras su mente daba vueltas en busca de alguna posible explicación a lo que acababa de presenciar. No se le ocurrió nada, pero hubo algo en aquel espeluznante y viejo edificio que le puso la piel de gallina con un escalofrío inquietante. Alguien le tiró de la manga e interrumpió sus pensamientos. Chuck había vuelto. Antes de que Thomas pudiera pararse a pensar, las preguntas le salieron enseguida por la boca. ¿Quiénes son esos tíos? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué hay en ese edificio? Giró sobre sus talones y señaló hacia la puerta este. ¿Y por qué vivís en el interior de un puñetero laberinto? Notó una vibrante presión de inseguridad que hizo que se sintiese como si la cabeza se le partiera en 2 por el dolor. «No voy a decir ni una palabra más», contestó Chuck, con una nueva autoridad en sus palabras. «Creo que deberías irte pronto a la cama. Necesitas dormir». «Ah». Se calló, levantó un dedo y agudizó el oído. «Está a punto de ocurrir». «¿El qué?»,
preguntó Thomas, y pensó que era un poco raro que Chuck de repente actuara como adulto, en vez de como el niño desesperado por hacer un amigo que había sido hacía solo unos momentos. Se oyó un gran estruendo en el aire que sobresaltó a Thomas. Le siguió un horrible crujido chirriante. Era como si la tierra temblara. Miró a su alrededor, aterrorizado. Los muros se estaban cerrando, dejándole atrapado dentro del claro. Una creciente sensación de claustrofobia le ahogó. Le comprimió los pulmones, como si el agua le inundara sus cavidades. «¡Cálmate, verducho!», gritó Chuck por encima del ruido. «Solo son las paredes». Thomas apenas le oyó. Estaba demasiado fascinado, demasiado consternado por el cierre de las puertas. Se puso de pie apresuradamente y retrocedió unos cuantos pasos temblorosos para verlo mejor, aunque le costó bastante creer lo que estaba viendo. El enorme muro de piedra a su derecha parecía desafiar todas las leyes de la física al deslizarse por el suelo, echando chispas y polvo mientras se movía, roca contra roca. El crujido hizo que le vibraran los huesos. Thomas se dio cuenta de que solo se estaba moviendo esa pared, que se dirigía hacia su vecina de la izquierda, y se preparaba para sellarse, deslizando aquellas barras que sobresalían para meterse en los agujeros taladrados al otro lado. Notó como si su cabeza girara más rápido que el cuerpo, y el estómago se le revolviera del mareo. En los cuatro lados del claro, solo las paredes de la derecha se movían hacia la izquierda, para cerrar el espacio de las puertas. Imposible, pensó. ¿Cómo van a hacer eso? Reprimió las ganas de salir corriendo de allí, de deslizarse por los bloques de piedra en movimiento antes de que se cerraran y huir del claro. Ganó el sentido común. El laberinto era incluso más desconocido que la situación de allí dentro. Intentó visualizar cómo funcionaba aquella estructura. Unas paredes de piedra inmensas, de varios metros de altura, que se movían como las puertas del cristal correderas. Una imagen de su vida pasada que, por un instante, apareció en sus pensamientos. Intentó agarrarse a aquel recuerdo, retenerlo, completar la escena con caras, nombres, un lugar, pero se desvaneció en la oscuridad. Una punzada de tristeza atravesó el resto de emociones, que giraban como un remolino. Observó cómo el muro de la derecha alcanzaba el final de su trayecto, y sus barras conectoras encontraron su objetivo para entrar en él sin problema. Un estruendo retumbó en el claro cuando las 4 puertas se cerraron herméticamente por la noche. Thomas sintió un último instante de terror, un poco de miedo en el cuerpo que desapareció de inmediato. Una sorprendente sensación de tranquilidad le calmó los nervios y soltó un largo suspiro de alivio. «¡Guau!», dijo, sintiéndose como un estúpido por aquella exclamación monumental. «No es nada, como diría Albi», murmuró Chuck. «Te acostumbrarás cuando lleves aquí un tiempo». Thomas miró a su alrededor, una vez más, y tuvo la impresión de que estaba en un sitio completamente diferente, ahora que aquellas paredes sólidas estaban cerradas y no había salida. Trató de impregnarse el propósito de todo aquello, y no supo qué era peor, que les mantuvieran atrapados allí dentro o que les protegieran de lo que había fuera. Con aquella idea terminó su breve instante de tranquilidad, y empezó a pensar en el millón de aterradoras posibilidades de lo que podía vivir en el laberinto. El miedo se volvió a apoderar de él. «Venga», dijo Chuck, y tiró de la manga de Thomas por segunda vez. «Confía en mí. Cuando llegue la noche, querrás estar en la cama». Thomas sabía que no le quedaban más opciones. Hizo un esfuerzo por ocultar todo lo que estaba sintiendo y le siguió. Capítulo 5. Acabaron cerca de la hacienda, el nombre que Chuck le daba a la estructura inclinada de madera con ventanas, en una sombra oscura entre el edificio y el muro de piedra que había detrás. «¿A dónde vamos?», preguntó Thomas, que todavía estaba agobiado por haber visto las paredes cerrándose, por pensar en el laberinto, por la confusión, por el miedo. Se obligó a parar porque si no iba a volverse loco. Al tratar de captar el sentido de la realidad, intentó sin mucho éxito hacer un chiste. «Si esperas un beso de buenas noches, olvídate». Chuck continuó andando. «Cállate y quédate pegado a mí». Thomas dejó escapar un largo suspiro y se encogió de hombros antes de seguir al niño por la parte trasera del edificio. Caminaron de puntillas hasta que llegaron a una ventana pequeña y polvorienta, desde la que salía un tenue rayo de luz que iluminaba la piedra cubierta de hiedra. Thomas oyó que alguien se movía en el interior. «Es el baño», susurró Chuck. «¿Y?». Un hilo de inquietud cosió la piel de Thomas. «Me encanta hacerle esto a la gente. Es un verdadero placer hacerlo antes de irme a dormir». «¿Hacer qué?». Algo le decía a Thomas que Chuck no se traía nada bueno entre manos. «Quizás debería...». «Cállate y mira». Chuck se subió en silencio a una gran caja de madera que había colgada justo debajo de la ventana. Se agachó para que su cabeza quedara abajo y la persona que había dentro no le viera. Luego levantó la mano y dio unos golpecitos en el cristal. «Esto es una tontería», susurró Thomas. No había un momento peor para hacer una broma. Newt o Albi podrían estar allí. «No quiero meterme en problemas. Acabo de llegar». Chuck reprimió una carcajada tapándose la boca con una mano. Ignoró a Thomas, levantó el brazo y volvió a dar unos golpecitos en la ventana.
Una sombra cruzó por delante de la luz, y después la ventana se abrió. Thomas saltó para esconderse, y se pegó en la parte trasera del edificio tanto como pudo. No podía creerse que lo hubieran embaucado para gastarle una broma a alguien. El ángulo de visión desde la ventana le protegía de momento, pero sabía que les verían si quien fuera que estuviese allí dentro se asomaba para echar un vistazo. —¿Quién anda ahí? —gritó el chico del lavabo con un tono áspero que expresaba enfado. Thomas contuvo un grito ahogado cuando se dio cuenta de que se trataba de Gally. Ya reconocía aquella voz. Sin avisar, Chuck asomó de repente la cabeza por la ventana y gritó a pleno pulmón. Un estrépito en el interior reveló que el truco había funcionado, y la retahíla de palabrotas que se oyó a continuación indicó que Gally no estaba nada contento. A Thomas le asaltó una extraña mezcla de horror y vergüenza. —¡Te voy a matar, carafuco! —gritó Gally, pero Chuck ya se había bajado de la caja y corría hacia el centro del claro. Thomas se quedó helado cuando oyó que Gally abrió una puerta del interior y salía corriendo del baño. Al final reaccionó y salió detrás de su nuevo y único amigo. Acababa de doblar la esquina cuando Gally salió gritando de la hacienda como una bestia salvaje. Enseguida señaló a Thomas. —¡Ven aquí! —chilló. A Thomas le dio un vuelco al corazón y obedeció. Todo parecía indicar que le iban a dar un puñetazo en la cara. —No he sido yo, te lo juro —dijo, aunque mientras estaba allí mirándole se dio cuenta de que, después de todo, no tenía que estar tan aterrorizado. Gally no era tan grande. Thomas podría con él si quisiera. —¿No has sido tú? —gruñó Gally. Se acercó despacio al chico y se detuvo justo delante de él. —Entonces, ¿cómo sabes que hay algo que no has hecho? Thomas no dijo nada. Estaba muy incómodo, pero no tan asustado como hacía unos instantes. —No soy imbécil, verducho —soltó Gally—. He visto la cara gorda de Chuck en la ventana. Le volví a señalar, esta vez al pecho. Pero será mejor que decidas rápido a quién quieres de amigo y de enemigo, ¿me oyes? Como se dé otra broma como esa, ya me da igual si ha sido idea tuya o no. Va a correr la sangre. ¿Te enteras, novato? Pero antes de que Thomas pudiera contestar, Gally ya se había dado la vuelta para marcharse. Thomas tan solo quería que acabara todo aquello. —Lo siento —dijo entre dientes, e hizo una mueca de disgusto por lo tonto que sonó. —Te conozco —añadió Gally sin mirar atrás—. Te vi en el cambio, y voy a averiguar quién eres. Thomas observó cómo el abusón desaparecía de nuevo en la hacienda. No recordaba mucho, pero algo le decía que nunca le había gustado tan poco una persona. Se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que odiaba a aquel tío. Le odiaba de verdad. Se dio la vuelta para ver a Chuck allí de pie, con la vista clavada en el suelo, obviamente avergonzado. —Muchas gracias, colega. —Perdona. Si hubiese sabido que era Gally, no se me habría ocurrido hacerlo, te lo juro. Para su sorpresa, Thomas se rió. Hace una hora no hubiera pensado que pudiera volver a oír aquel sonido saliendo de su boca. Chuck miró a Thomas detenidamente, y en su rostro apareció una sonrisa incómoda. —¿Qué? Thomas negó con la cabeza. —No te disculpes. El pingajo se lo merecía. Y ni siquiera sé lo que es un pingajo. Ha sido impresionante. Se sentía mucho mejor. Un par de horas más tarde, Thomas estaba durmiendo sobre el césped en un blando saco de dormir, junto a Chuck, cerca de los jardines. Era un extenso prado que no había advertido antes, y algunos del grupo lo habían elegido como lugar para dormir. Thomas pensó que era raro, pero por lo visto no había sitio suficiente dentro de la hacienda. Al menos hacía calor, lo que le hizo preguntarse por millonésima vez dónde estaban. A su mente le costaba mucho aferrarse a nombres de lugares, recordar países o gobernantes, cómo estaba organizado el mundo. Y ninguno de los chicos de Claro tenía tampoco ni idea, o al menos si la tenían, no lo compartían. Se quedó en silencio durante un buen rato mientras miraba las estrellas y escuchaba los suaves murmullos de varias conversaciones que flotaban por el claro. El sueño parecía a kilómetros de distancia, y no podía quitarse de encima la desesperación y el desaliento que le recorrían el cuerpo y la mente. La alegría pasajera de la broma que le había gastado Chuck a Gally ya hacía un rato que se había desvanecido. Había sido un día extraño e interminable. Era tan raro, recordaba un montón de cosas insignificantes de la vida: la comida, la ropa, los estudios, los juegos, imágenes generales de cómo era el mundo. Pero de algún modo le habían borrado cualquier detalle que completara el cuadro y creara un auténtico recuerdo. Era como mirar una imagen a través del agua turbia. Por encima de todo, quizás se sentía triste. Chuck interrumpió sus pensamientos. —Bueno, verducho, has sobrevivido al primer día. —Casi. —Ahora no, Chuck —quiso decirle—, no estoy de humor. Chuck se incorporó sobre un codo y miró a Thomas. —Aprenderás mucho en los próximos días y empezarás a acostumbrarte a esto. Está bien, ¿no? Sí, está bien, supongo. Por cierto, ¿de dónde vienen todas esas palabras y frases raras? Parece como si hubieran cogido otro idioma y lo hubieran mezclado con el suyo. Chuck se dejó caer hacia atrás de golpe. No lo sé, solo llevo aquí un mes, ¿recuerdas?
Thomas se preguntó si Chuck sabría más de lo que estaba diciendo. Era un niño raro, extraño y parecía inocente, pero ¿cómo estar seguro? Lo cierto es que era un misterio, como todo lo demás en el claro. Pasaron unos cuantos minutos, y por fin Thomas notó cómo le vencía el sueño. Pero como un puño que empujara su cerebro y lo soltara, una idea le vino a la mente. Algo que no esperaba y no estaba seguro de dónde había salido. De pronto, el claro, los muros, el laberinto, todo le resultó familiar. Cómodo. Una cálida tranquilidad se extendió por su pecho, y por primera vez desde que había llegado allí, no sintió que el claro fuera el peor sitio del universo. Se quedó callado, notó cómo los ojos se le abrían de par en par, y la respiración se le detuvo durante un buen rato. ¿Qué acababa de pasar?, pensó. ¿Qué había cambiado? Irónicamente, la impresión de que todo iba a ir bien le hizo preocuparse un poco. No entendía cómo sabía lo que tenía que hacer. No era posible. Aquella sensación, la revelación, era extraña, desconocida y familiar al mismo tiempo. Pero estaba bien. «Quiero ser uno de los que salen ahí fuera», dijo en voz alta, sin saber si Chuck estaba aún despierto. «De los que entran en el laberinto». «¿Eh?», fue la respuesta de Chuck, y Thomas notó un deje de fastidio en su voz. «Uno de los corredores», aclaró Thomas, y deseó saber de dónde había salido eso. «Sea lo que sea que hagan ahí fuera, yo quiero participar». «Ni siquiera sabes de lo que estás hablando», se quejó Chuck y se dio la vuelta. «Duérmete». Sintió que le invadía la confianza, aunque era cierto que no sabía de qué estaba hablando. «Quiero ser corredor». Chuck se volvió hacia él, apoyado sobre un codo. «Olvídate de eso ahora mismo». A Thomas le sorprendió la reacción de Chuck, pero continuó. «No trates de... Thomas, novato, amigo mío, olvídalo. Mañana se lo diré a Albi». «Un corredor», pensó Thomas. «Ni siquiera sé lo que significa. ¿Me he vuelto completamente loco?» Chuck se tumbó mientras soltaba una carcajada. «Eres un trocito de Clonk. Duérmete». Pero Thomas no lo dejó. «Hay algo ahí que me es familiar. Duérmete». Entonces vio la luz. Fue como si varias piezas del puzzle hubiesen encajado. No sabía cuál sería la imagen final, pero sus siguientes palabras fueron como si las dijera otra persona. «Chuck, creo que he estado aquí antes». Oyó que su amigo se sentaba y cogía aire. Pero Thomas se dio la vuelta y se negó a decir una palabra más, por si perdía el ánimo, por si eliminaba la tranquilidad que le inundaba el corazón. Le entró el sueño con mucha más facilidad de lo que esperaba. Capítulo 6. Alguien zarandeó a Thomas para despertarlo. Abrió los ojos de golpe. Vio una cara demasiado pegada a la suya, con la mirada clavada en él, y todo en calma a su alrededor, ensombrecido por la oscuridad de la primera hora de la mañana. Abrió la boca para hablar, pero una mano fría se la tapó y se la cerró. El pánico se adueñó de él hasta el verducho. «No querrás despertar a Chucky, ¿no?». Era Newt, el que parecía ser el segundo al mando. El aire se llevó su aliento matutino. Aunque Thomas estaba sorprendido, la inquietud desapareció al instante. No podía evitar tener curiosidad y se preguntaba qué quería aquel chico de él. Thomas asintió, esforzándose por decir que sí con los ojos, hasta que al final Newt retiró la mano y luego se echó hacia atrás, en cuclillas. «Vamos, verducho», susurró el chico alto mientras se ponía de pie. Extendió la mano y ayudó a Thomas a levantarse. Era tan fuerte que casi parecía que le fuera a desencajar el brazo. «Se supone que te tengo que enseñar algo antes de que se despierten». Cualquier resquicio de sueño persistente ya había desaparecido de la mente de Thomas. «Vale», se limitó a decir y le siguió. Sabía que debería abrigar sospechas, pues aún no tenía motivos para confiar en nadie, pero venció la curiosidad. Rápidamente se agachó para ponerse los zapatos. «¿A dónde vamos?» «Tú sígueme y pégate a mí». Caminaron a hurtadillas entre los cuerpos que dormían esparcidos por el suelo, y Thomas estuvo a punto de tropezar varias veces. Le pisó la mano a alguien y como respuesta recibió un grito agudo de dolor y un puñetazo en la pantorrilla. «Perdón», susurró y ignoró la mirada asesina de Newt. En cuanto dejaron atrás el prado y alcanzaron la piedra gris y dura del suelo del patio, Newt echó a correr en dirección a la pared oeste. Thomas al principio vaciló, preguntándose por qué se habría puesto a correr, pero reaccionó de inmediato y le siguió a la misma velocidad. La luz era tenue, pero cualquier obstáculo aparecía como una sombra más oscura, y así pudo avanzar rápidamente. Se detuvo cuando Newt lo hizo, junto al inmenso muro que descollaba por encima de ellos, como un rascacielos, otra imagen al azar que flotaba en el turbio charco de su memoria borrada. Thomas vio unas lucecitas rojas que brillaban por la pared. Se movían, se paraban, se encendían y se apagaban. «¿Qué es eso?», susurró tan alto como se atrevió, mientras se preguntaba si su voz sonaba tan temblorosa como él la notaba. El destello rojo titilante de las luces tenía un trasfondo de advertencia. Newt se quedó a medio metro enfrente de la espesa cortina de hierro del muro.
Cuando lo tengas que saber, lo sabrás, Verducho. Bueno, es un poco estúpido mandarme a un sitio donde nada tiene sentido y nadie responde a mis preguntas. Thomas se detuvo, sorprendido ante sus palabras. Pingajo, añadió, vertiendo todo el sarcasmo posible en cada sílaba. Newt soltó una carcajada, pero enseguida la cortó. Me gustas, Verducho. Ahora cállate y deja que te enseñe algo. Newt dio un paso adelante y hundió las manos en la espesa hiedra para retirar la enredadera de la pared y revelar una ventana llena de polvo. Un cuadrado de unos 60 centímetros de ancho. En aquel momento estaba oscura, como si alguien la hubiese pintado de negro. ¿Qué estamos buscando?, susurró Thomas. Agárrate bien fuerte, chaval. Está a punto de salir uno. Pasó un minuto, luego 2, varios más. Thomas empezó a mover los pies mientras se preguntaba cómo Newt podía estar allí tan paciente y callado, con la vista clavada en la oscuridad. Entonces la escena cambió. Unas luces extrañas brillaron a través de la ventana y proyectaron un espectro tembloroso de colores en la cara y el cuerpo de Newt, como si estuviera junto a una piscina iluminada. Thomas se quedó en el absoluto silencio, con los ojos entrecerrados, mientras trataba de averiguar qué había al otro lado. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué es eso?, pensó. Ahí fuera está el laberinto, susurró Newt con los ojos abiertos como si estuviera en trance. Todo lo que hacemos, nuestra vida, Verducho, gira en torno a él. Pasamos cada bonito segundo de cada bonito día honrando al laberinto, intentando resolver algo que ni siquiera sabemos si tiene una maldita solución, ¿sabes? Y queremos enseñarte que no es un sitio donde quieras meterte. Te enseñaremos por qué cierran los puñeteros muros todas las noches. Te enseñaremos por qué no debes nunca, y digo nunca, sacar tu culo ahí fuera. Newt retrocedió, todavía sujeto a la enredadera. Le hizo una señal a Thomas para que ocupara su sitio y mirara a través de la ventana. Thomas le hizo caso y se inclinó hasta que su nariz tocó la fría superficie del cristal. Tardó unos minutos en centrar los ojos en el objeto que se movía al otro lado, en mirar más allá de la mugre y el polvo para ver lo que Newt quería que viera. Y cuando lo consiguió, notó que el aliento se le quedaba retenido en la garganta, como si allí soplara un viento glacial que hubiera congelado su respiración. Una criatura grande y bulbosa, del tamaño de una vaca, pero sin ninguna forma definida, se retorcía furiosa en el suelo del pasillo exterior. Trepó por el muro de enfrente, y luego saltó hacia la ventana de grueso cristal con un fuerte golpe. Thomas pegó un grito antes de poder contenerlo, y se apartó de allí sobresaltado, pero aquella cosa rebotó hacia atrás, dejando el vidrio intacto. Thomas respiró profundamente 2 veces, y volvió a asomarse. Estaba muy oscuro para distinguirlo con claridad, pero unas luces extrañas, que salían de no sabía dónde, revelaban una masa de pinchos plateados y carne brillante. Unos malvados apéndices con instrumentos en la punta sobresalían de su cuerpo, como si fueran brazos. La hoja de una sierra, unas tijeras grandes y unas barras largas que a saber para qué servían. La criatura era una espantosa mezcla de animal y máquina. Parecía darse cuenta de que la estaban observando. Parecía saber lo que había en el interior de los muros del claro. Parecía querer entrar y darse un festín de carne humana. Thomas notó que un terror glacial crecía en su pecho, expandiéndose como un tumor y dificultando su respiración. Hasta con la memoria borrada estaba segurísimo de que nunca había visto nada tan horrible. Retrocedió, y el valor que había sentido la noche anterior desapareció. ¿Qué es esa cosa?, inquirió. Notó un escalofrío en sus tripas y se preguntó si alguna vez volvería a comer. Los llamamos laceradores, contestó Newt. Es un bicho asqueroso, ¿eh? Alégrate de que solo salgan de noche y da las gracias por estos muros. Thomas tragó saliva y pensó en cómo iba a salir de allí. Su deseo de convertirse en corredor era demasiado aventurado, pero tenía que hacerlo. De algún modo sabía que tenía que hacerlo. Era muy raro que sintiera aquello, después de lo que acababa de ver. Newt siguió mirando por la ventana, distraído. Ahora ya sabes las mierdas que acechan en el laberinto, amigo mío. Ahora ya sabes que no es ninguna broma. Te han enviado al claro, Verducho, y esperamos que sobrevivas y nos ayudes a conseguir el propósito por el que nos han traído aquí. ¿Y cuál es?, preguntó Thomas, aunque le aterraba conocer la respuesta. Newt se volvió para mirarle directamente a los ojos. Le iluminaban las primeras luces del alba, y Thomas pudo ver todos los detalles del rostro de Newt, su piel tensa y la frente arrugada. Encontrar la salida, Verducho, respondió Newt. Resolver el puñetero laberinto para encontrar el camino de vuelta a casa.